Bueno, acá tenemos en esta gráfica donde la Argentina está representada por la línea este, colorada, cuál fue la evolución del PBI per cápita a lo largo de los años, desde el año 50 hasta el año 2015, y arriba dice que la Argentina ha perdido terreno en comparación con otras economías. GDP per cápita se refiere al PBI, el PBI. Vemos que Europa del oeste ha tenido, digamos, el mayor crecimiento, que es en la línea verde. La línea celeste corresponde a Estados Unidos y la línea morada, Latinoamérica. Y comparado con Latinoamérica, la Argentina está por debajo de pertenecer a Latinoamérica. Y abajo tenemos este cuadrito del PBI per cápita de Argentina, es de $12.000, $12.500, y Estados Unidos de 57.460. O sea, prácticamente serían 5 veces casi, 4 veces y media. Y el PBI per cápita ajustado por diferencia del costo de vida es de $20.000 en la Argentina y, bueno, Estados Unidos sigue siendo los 57. Entonces, cuanto más rico es un estadounidense que un argentino, es casi 3 veces. O sea, trabajando lo mismo y tiene un poder adquisitivo de 3 veces más que un trabajador que de nuestro país. Es lamentable, pero bueno, así es. Ahora vamos a ver cambiar el tema y vamos a ver qué son los ciclos económicos. Es decir, la economía, si volvemos a la diapositiva anterior, vemos que no se tratan de líneas rectas, sino que son líneas que tienen, digamos, valles y crestas, ¿no? Y picos, ¿no? Es decir, es como si fuese una sucesión de valles y picos, valles y picos. Esto se debe a la presencia de los ciclos económicos y se refieren estos ciclos a fluctuaciones regulares en el tiempo de la actividad económica. Su característica es que variables clave como tasa de interés de corto plazo, el nivel de precios, las utilidades de las empresas, los agregados monetarios, la velocidad del dinero, tienden a comportarse conjuntamente de un modo sistemático, produciendo ascensos y descensos de la actividad económica, por lo tanto del PBI. O sea, todos los indicadores, las variables claves de corto plazo, del día a día de la economía, es lo que genera que a largo plazo se vaya produciendo esta serie de valles y crestas. Y hay diferentes fases del ciclo, con características específicas que se van produciendo de manera sucesiva. Es decir, los ciclos que a continuación vamos a describir tienen una característica tal como si fuese una onda sinusoide, que se van produciendo de manera sucesiva. Un ciclo económico define como aquel periodo de tiempo en el que, tras una fase de expansión, se produce una disminución en el ritmo de acumulación. A esta situación desemboca en una crisis, luego sigue un periodo de recesión, la cual toca fondo en un determinado momento, que es el momento de la depresión. Esta depresión es un instante, son 2, 3, 4 días, es decir, y nuevamente donde se produce un shock de devaluación de la moneda, hasta que la economía logra nuevamente empezar un nuevo ciclo de más o menos lento. Vamos a ver los tiempos que pueden llevar en forma teórica, porque en realidad no existe una fórmula que indique
cuánto tiene que ser la duración de cada uno de los ciclos de la economía, porque en definitiva esto lo que hace es reflejar, registrar la sumatoria, la combinación de variables claves de la economía que provocan la determinada situación coyuntural de la economía en los distintos momentos del tiempo. Si yo lo guío acá con el cursor, tenemos acá en esta parte, vamos a empezar, vamos a seguir la descripción. A partir de un momento hay un ciclo de recuperación o expansión de la economía, que esto termina en un momento de crisis dada por la cima o el auge, y luego la economía empieza a tener un periodo de recesión que termina en esta depresión o fondo que lo vemos acá. Es un movimiento ondulado, entonces, la combinación de estas 4 fases de ciclo que serían recuperación-expansión, la cima o el auge, donde está a pleno la economía, una disminución de este periodo de acumulación que es la recesión, y luego la depresión o fondo, donde a partir de ahí se vuelve a producir un nuevo ciclo. Ahora los voy a ir describiendo a cada uno, y acá vemos en este gráfico, digamos, estas cuatro fases de ciclo, que sería la recuperación de la economía, la cima, que sería el auge, luego la recesión, que sería el descenso de la situación de acumulación, luego la crisis dada por la depresión y nuevamente la recuperación. Entonces, este encadenamiento de unas etapas de mayor o menor crecimiento, incluso de crecimiento, constituyen el ciclo económico. En el periodo de recuperación o reactivación, que sería el crecimiento hacia el pico, nace esta etapa, esta fase en el punto de inflexión de la recesión, y durante este periodo de recuperación hay expansiones y aumento de las actividades económicas. La demanda comienza a elevarse, la producción aumenta, empiezan a utilizarse las capacidades instaladas, cada vez con mayor porcentaje de utilización, y esto provoca un aumento de la inversión, y de igual manera empieza a aumentar paulatinamente el empleo. Las industrias empiezan a tomar mano de obra cada vez, digamos, con mayor porcentaje. Llegado, digamos, es la recuperación y la expansión. Entonces, las expectativas de los consumidores están aumentando, la producción industrial está creciendo, los tipos, los tipos de interés cada fondo, y la curva de tipos de interés está empezando a ser más pronunciada. Aumenta rápidamente el empleo. Volviendo acá, volviendo al anterior, a recuperación o expansión sería esta parte. Luego tenemos el pico, la cima o el auge, donde las tasas de interés pueden estar aumentando rápidamente con una curva de tipo plana. En esta fase del ciclo económico, las expectativas de los consumidores se empiezan a estabilizar y el crecimiento de la producción industrial es también plano. Se logra el pleno empleo. Entonces estamos en este momento de auge, donde ya la capacidad productiva instalada está llegando al PBI potencial. Hay un crecimiento, ya el crecimiento industrial tampoco es muy plano, es decir, no hay ya, porque para poder crecer, ¿qué tendría que haber? Nuevas inversiones, que es lo que va a provocar un crecimiento. Y el pleno empleo se logra que se está ocupando el 100% de la capacidad instalada. A partir de este auge empieza la recesión, este periodo de recesión, que es la curva de descenso, la fase de descenso del ciclo económico, y no, como cualquiera puede imaginarse, no es un buen momento ni para las empresas, ni tampoco para los
desempleados, aquellos que están buscando trabajo. Es la fase más negativa del ciclo económico, donde la variación del PBI es negativo, trimestre a trimestre, que es la modalidad de registro que hace en sus conclusiones el INDEC, va cayendo, los tipos de interés van cayendo, las expectativas de los consumidores han tocado fondo y la curva de tipos de interés es normal. Se producen despidos, los cuales se van generalizando a medida que se avanza en la recesión. Luego, digamos, en la etapa de depresión, que sería en el pico fondo, en la parte inferior, en el valle, tenemos un gran aumento del desempleo, cae la disponibilidad de crédito, se reduce la producción y la inversión, gran número de quiebras de empresas, incumplimiento de deuda pública, el Estado no paga a sus contratistas, de obra pública, de compra de insumos, de medicamentos, se reduce significativamente el comercio, sobre todo el comercio internacional, así como altamente volátiles fluctuaciones del valor relativo de las divisas. Y se va produciendo devaluaciones del dinero, cada vez, en el caso de las monedas extranjeras, fuertes como el dólar, el euro, cada vez fluctúa más, y a menudo debido a las devaluaciones. En este gráfico se ve desde el año 51 hasta el año 17 cómo ha sido la variación del PBI de Argentina. GDP significa Gross Domestic Product, que es equivalente al PBI. Es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un año. Es un indicador económico usado en todo el mundo para mostrar la salud económica de un país. Vemos ahí como año a año tenemos los distintos periodos, donde tenemos la recesión, la crisis, un periodo de recuperación, un auge, una cima nuevamente, una recesión, un pico, acá digamos una depresión, luego, bueno, la sumatoria de estos ciclos económicos, y esto en las ordenadas está referido a porcentaje en porcentaje cuál es la variación que ha tenido el PBI. Y esto en verde son acciones con una acumulación mayor al 5% de la pérdida del PBI. Fíjense en esta última parte, en los últimos años, en la última década, cómo los ciclos han sido muy, muy cortos y los crecimientos han sido muy poco en porcentaje del PIB. La recuperación ha sido muy, muy pequeña en porcentaje y ya nuevamente un nuevo periodo de recesión, que llegaba a a una depresión, a una crisis, y luego nuevamente un periodo de recuperación con un porcentaje de recuperación del PBI muy bajo, en comparación con fíjense, acá en el año 2002 se llegó a una crisis del menos 18,1% de decrecimiento, de pérdida del PBI, dado por esta acumulación de pérdidas continuas entre el año 99 al 2002. O sea, en 2 años, fíjense que se llegó a perder en forma acumulativa hasta el 18,1% del PBI, que es la mayor crisis en los últimos, digamos, prácticamente 70 años. Luego se produjo un periodo de estabilidad, de crecimiento, que se llevó prácticamente al 9% de recuperación del PBI. Fíjense si hubiéramos seguido creciendo al 9%. En el ejemplo del país C, que crecía al 5%, crecía, digamos,
cuántas veces es que nos daba el cálculo. A ver, ejemplo, teníamos el país que crecía al 5%, crecía en 100 años 130 veces el PBI. Fíjense si nosotros hubiéramos continuado durante muchos años, sin embargo, se mantuvo este crecimiento desde el 2002 prácticamente hasta el 2000, mediados casi del 2007, hasta fines del 2007, mediados del 2008, donde ahí se produjo ya una recesión. O sea, este periodo en los últimos 70 años ha sido el de mayor duración, el de mayor duración respecto, digamos, con estos valores de crecimiento del PBI en porcentaje. Han habido picos del 10% en el año 90, acá también ha habido otro porcentaje en el año 63, que han sido los picos más importantes. O sea, los objetivos de la política, y obviamente siempre son los mismos, pero los resultados no siempre, bueno, como vemos en nuestro país, no se los consigue. Les mencioné que estos ciclos tienen una duración que en base a determinados casos históricos, como distintos estudiosos de la macroeconomía los han clasificado, descrito en ciclos cortos, medios o largos, en función digamos, de ciclos en diversos países. El que definió este ciclo corto o pequeño fue Kitching, y que definió los países que él estudió, estos ciclos han tenido cerca de 40 meses, es decir, un poquito más de 3 años, ciclos cortos. Los medios, que fueron estudiados por Juglar, habla de 8 años y medio en promedio, y se distinguiría por la presencia de auges y crisis cíclicas. Es decir, son tendencias, o sea que el ciclo está compuesto por otros ciclos, o sea, por ciclos superpuestos, y los largos, ondas largas o ciclos de Kondratiev, que habla de ciclos de 50 o 60 años de duración. Durante la expansión, los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis son suaves y las recesiones cortas. Durante la depresión, los ascensos son débiles y cortos, las crisis muy fuertes y las recesiones son prolongadas hasta alcanzar el grado de depresión económica general. Se habla que la economía que mayor estabilidad tuvo en la historia fue la economía romana, que tuvo una estabilidad de cerca de 500 años. Eso. Bueno, nosotros acá sería bueno poder identificar estos ciclos cortos, medios o largos. Vemos que nuestra economía tiene una característica particular, que no sé si es tan aplicable esta taxonomía de los ciclos, como dice acá, como crítica, cuestionada por muchos investigadores, debido a que la ausencia de teoría que explica la existencia de periodos de duración preestablecidas en la actividad económica. Es decir, esta definición de ciclos cortos, medios o largos respondió a los países en que la variación del PBI fue estudiada por cada uno de estos investigadores o economistas. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, a ver cómo logramos atenuar estas fluctuaciones que producen los ciclos.
Bueno, para ello los gobiernos utilizan la política macroeconómica, buscando un ritmo de crecimiento estable en el largo plazo y lo que exige obviamente tener los precios controlados, es decir, que la inflación no se dispare. El control de precios, bueno, es algo que no suena a todos si tomamos como referencia lo que pasa en nuestro país. Y entre las distintas medidas estabilizadoras hay de dos naturalezas: fiscales, política fiscal, y monetaria, política monetaria. Entonces, los objetivos son los que definimos como variables objetivos: crecimiento alto, alto nivel de empleo, estabilidad de precios. Y los medios tenemos la política fiscal, en donde los resortes que tiene, o sea, las variables que tiene el gobierno para estabilizar son manejar la variación del gasto público, es decir, el gasto menos los impuestos, ¿no? O sea, los impuestos son los ingresos que tiene el país y los gastos son todo digamos, los gastos que tiene que hace el gobierno. Y la variación de los impuestos, ¿eh? Porque, digamos, de acuerdo al nivel de impuestos, y las empresas y la población, digamos, puede destinar mayor porcentaje, si bajan los impuestos, puede destinar mayor parte de sus ingresos al consumo y también a la inversión, en el caso de las empresas. Y las familias con un menor valor de impuestos puede destinar, digamos, parte de sus ingresos, una parte al consumo y otra parte puede generar ahorro. Y con el ahorro, ustedes saben, el poder multiplicador del dinero bancario provoca, digamos, la poder que los bancos presten, y dinero significa para las empresas el poder acceder a estos créditos y poder invertir. Invertir significa aumentar la capacidad productiva, generar nueva actividad productiva que va a generar nuevamente capital, digamos, financiero. Y el otro aspecto, el otro factor el cual puede intervenir el gobierno, es la política monetaria, a través de la variación de la cantidad de dinero circulante y la variación del precio del dinero, es decir, las tasas de interés. Y la variación de la cantidad de dinero en circulación, cuando genera políticas de demanda, donde propicia un consumo, y eso para lo cual lo que hace es bajar las tasas de interés para que la gente no tenga, digamos, interés en inmovilizar dinero los bancos. Entonces se destina, digamos, al consumo. Y el aumento del consumo significa, digamos, una mayor circulación del dinero en la plaza, y eso genera también tendencias inflacionistas, aumento de los precios. Entonces, necesariamente tiene que entrar a los acuerdos de precios para poder lograr una estabilidad de precios. O sea, que todo tiene consecuencias. Cualquier política, medida que tome el gobierno le repercute, digamos, en un aspecto favorable y otro desfavorable. Por lo cual, lo que tiene que decidir es cuál es lo que más le conviene, o siempre que tenga margen de maniobra para eso. En épocas de recesión puede producir una baja de los impuestos, lo que va a hacer va a generar un aumento del gasto público, va a generar, como les explicaba recién, mayor dinero circulando, o sea, un incremento de la oferta monetaria. Medidas que pueden ser tomadas individual o en forma conjunta, ¿sí? Hacer un mix de medidas o influir sobre alguna de estas variables. En las épocas de expansión de la economía, cuando la acumulación del porcentaje del PBI va creciendo, y necesariamente el gobierno va a tomar medidas que sean contrarias a las anteriores, o sea, una disminución del gasto público, una contracción de la oferta monetaria. Los impuestos funcionan como estabilizadores, puesto que si baja la renta,
disminuye la recaudación impositiva, contribuyendo a reducir el impacto negativo. Y cuando la renta sube, aumenta la recaudación, lo cual modera el crecimiento de la economía. Tan malo es una fase baja del ciclo con empleo como una fase alta, o sea, de cima o auge, con tensiones inflacionistas, que termina generando una serie de desajustes que al final lleva a la economía a una fase de estancamiento. Y a partir de esa fase de estancamiento empieza la recesión nuevamente. Respecto de la filosofía de las políticas estabilizadoras, vamos a ver dos posiciones extremas. Economistas que están a favor y otros en contra de la intervención del Estado en la economía. Los que están a favor serían los keynesianos y los que están en contra de la intervención del Estado son los liberales o monetaristas. Estos economistas clásicos, que digamos nace este movimiento en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, con Friedman, el año 1912, opinaban que existía una fuerza invisible, es decir, que cuando la economía se desvía de su tendencia de crecimiento a largo plazo, esta mano invisible o las fuerzas internas, representadas por las fuerzas internas del mercado, hacen que la economía se ajuste automáticamente. ¿Y cuál es el mecanismo que ellos postulan que provoca este ajuste automático? Y es la flexibilidad de los precios y de los salarios, ¿no? Que hacen que si la demanda baja, los precios van a bajar. Se vende toda la producción y las empresas disminuyen la producción. El desempleo obviamente va a crecer. Y después de tiempo, los trabajadores que están desempleados estarían dispuestos a bajar su salario. Y con valores de salarios más bajos, las empresas aumentarían la contratación. Y así nuevamente crecería el empleo. Esto no tiene en cuenta, les digo, digamos, las leyes laborales. Por ejemplo, en nuestro país todas las leyes laborales existen los convenios colectivos de trabajo. O sea, no hay una libre reducción del salario en función del mercado. No se da esta situación que postulan los liberales. El salario tiene valores acordados en las paritarias, que son los convenios que se hacen entre la parte patronal y la parte obrera, que se homologan en el Ministerio de Trabajo, y luego el Ministerio de Trabajo lo homologa, o sea, lo refrenda, se publica, y ese es el valor mínimo de salario. O sea, que por más que baje, aumente el desempleo, los salarios no bajan. O sea, esta parte de la teoría no es aplicable así como está en nuestro país. Y este mecanismo no funcionó en la Gran Depresión de 1929, que produjo, digamos, una caída de la economía, y donde el momento que las tasas de desempleo alcanzaron niveles sin precedentes y el descenso de los salarios y los precios no restableció los niveles del empleo que tenía anteriormente a la crisis. Actualmente, los contrarios a la intervención del Estado en la economía sostienen que los resultados obtenidos históricamente con esta política para neutralizar los movimientos de los ciclos económicos han sido a veces bastante mediocres. Y los gobiernos suelen centrar su actuación, o sea, sus políticas, en políticas de demanda que a largo plazo apenas tienen efecto sobre el nivel de producción y el empleo. Por ello deberían aplicar políticas de oferta. Claro, es lo que estamos viendo en la política económica de nuestro país. Se están propiciando políticas de demanda y esto a largo plazo apenas van a tener influencia sobre el nivel de producción y el empleo. Los economistas que están a favor de la intervención del Estado en la economía son los seguidores de John Maynard Keynes, que es el que permitió, digamos, la salida de la Gran Depresión a partir de estas teorías keynesianas.
que recomiendan sí la participación activa del Estado mediante las políticas monetarias y fiscal que vimos para estabilizar la economía. Y esto se logra a través del aumento del gasto público como instrumento para combatir las depresiones económicas. El aumento del gasto público son aumento de la obra pública, que va a generar empleo, como llaman a la construcción, la industria de la construcción, que es la multiplicadora, digamos, de la economía, aumentando el gasto público, no en obras, en consumos, o sea, en carreteras, escuelas, viviendas, y esto genera, digamos, una motorización de la economía y permite batir las depresiones económicas. Bueno, el aspecto que mencionaba al principio, que es la distribución de la renta y la riqueza. Es decir, el crecimiento de la economía en sí solo no significa el bienestar general de la población, porque puede generarse un gran crecimiento de la renta de los más ricos y esto no provoca un efecto de derrame en el resto de la población, ni tampoco, digamos, la inversión en todas las cuestiones que hacen a la mejora del bienestar de la población, de la calidad de vida, ¿no? Inversiones en, como le digan, seguridad, en escuelas, en hospitales, digamos, en todo, mejores en el sistema educativo, que mejora la calidad de vida. Entonces, para ordenar los conceptos, podemos definir que la riqueza de un país es el conjunto de activos físicos y financieros que son propiedad de la economía, de las economías domésticas. La renta o ingreso de un país en un periodo determinado de tiempo es el producto de la utilización de recursos productivos durante ese periodo. La distribución de la renta entre los agentes económicos está determinada por las rentas libremente obtenidas en el mercado de los factores y fuertemente condicionada por la política distributiva, impuestos, que está constituida por los impuestos y subvenciones. La distribución será más o menos igualitaria según cómo esté repartida la propiedad de los factores productivos y cuál sea el sistema de precios. Acá vemos un gráfico donde está representado el umbral de ingreso a partir del cual los contribuyentes comienzan a pagar el impuesto sobre los ingresos. Y está como múltiplo del salario promedio. Y en la Argentina, recién a partir de 25, está prácticamente entre los países los que menos personas pagan el impuesto a las ganancias. En países donde con un menor múltiplo de salario promedio ya están pagando el impuesto a las ganancias. Siguiendo con este tema de la distribución de la renta y la riqueza, veamos el índice de Gini, donde este es lo que vamos a determinar cómo es la distribución del ingreso, a través de un indicador que muestra la relación entre la población y el ingreso en un país, en un determinado periodo de tiempo. Es decir, lo que muestra cómo se distribuye el ingreso nacional entre los factores de la producción. Acá los vamos a clasificar a estos factores de la producción desde 4 perspectivas diferentes. Un aspecto sectorial, donde el reparto de la renta entre los distintos sectores productivos que componen el PBI, que son la agricultura, el campo, la industria, la construcción y los servicios. Otra perspectiva es espacial, en donde se analiza el reparto de la renta en el territorio del país, zona NOA, en nuestro país sería NOA, NEA, zona 0, Buenos Aires y bueno, La Pampa, los países de Patagonia. Funcional,
reparto de la renta entre factores de producción de acuerdo a la propiedad que tiene el factor de producción, la tierra, los dueños de la tierra que reciben la renta, los que trabajan, que perciben el salario, los dueños del capital, que perciben el interés por el uso del capital, y la organización, o sea, las empresas que tienen el beneficio. Y personal sería otra perspectiva, sería de acuerdo al reparto de la renta disponible entre individuos o familias, independientemente del sector en que se produzca, de la región en que se obtenga y del factor productivo al que remunera. El índice de Gini entonces mide el grado de la distribución de la renta o del consumo entre los individuos de un país con respecto a una distribución en perfecta igualdad. O sea que está midiendo la concentración de la renta. Y el valor puede variar entre 0 y 1. Cuando más cercano al valor 0 es más equitativa la distribución de la renta, y lo contrario. Cuando es más cercano al valor de 1, representa una mayor concentración de la riqueza. En este gráfico comparamos Estados Unidos, los distintos países como del primer mundo, lo tomamos a Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, Argentina y México. La participación del salario en el PBI a costo de factores o precios básicos. Desde el año 50 hasta el año 2010. Vemos que los que mayor participación salarial tienen en el PBI son Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil y Argentina, que ha tenido variaciones que en los últimos años vemos que supera a México, pero está por debajo de Brasil, de Japón, de Francia y de los Estados Unidos. Lo que se ve es que a partir de los años 70, a nivel mundial, se observa un proceso o freno al avance de la participación asalariada en el ingreso nacional, ¿no? Y cuando se evalúa las diferencias en magnitud y variabilidad de la evolución en cada país, Estados Unidos y Francia, en Estados Unidos y Francia el retroceso es de 5 puntos porcentuales en los últimos 30 años. Que vemos la caída, si vemos de vuelta la caída, que va en una pendiente negativa hacia la baja estos países. En Argentina, considerando los primeros años de los 60, no el pico del año 74, que se observa en la mitad de la tabla, del gráfico, la caída del 2006 duplica aquellas y hacia 2010 la caída se acerca hacia 8 puntos porcentuales. Y en México la situación es aún peor que en Argentina, mientras que partiendo de los 90 constituye un caso intermedio. En cuanto a la variabilidad de la participación asalariada, el retroceso en los países desarrollados es relativamente suave, frente a los bruscos movimientos en los países latinoamericanos, en particular de la Argentina. Estos movimientos que no se aprecian en el gráfico. Tiene una gran variación, y si miramos la curva de Estados Unidos y de Francia y de Japón, vemos que tiene unas pendientes, unos valles, una variación mucho más suave. Siguiendo con el índice de Gini en la Argentina, podemos decir que tuvo un pico máximo en el 2002 de 0,53, es un valor intermedio, y la tendencia cambió en 2011 cuando alcanzó un valor cercano a 0,43, mejorando obviamente la participación. Desde ese momento ha tenido pequeñas oscilaciones, pero se mantuvo un valor cercano. Y los países con mayor equidad en la distribución de la renta, o sea que son más igualitarios,
son los países de Noruega, Suecia y Bélgica, con índices entre 0,22 y 0,26. También encabezaron los rankings de desarrollo humano y con menor cantidad de puntos. Acuérdense que el índice Gini lo que hace es medir la distribución con respecto a una situación ideal de distribución. Cuando la relación es cercana a cero, es la situación ideal. Entonces, acá tenemos un ciclo, digamos, un ciclo indeseable, porque en definitiva, bajos ingresos genera poco ahorro, como le decía, no hay plata disponible para préstamo, entonces poca inversión, poco consumo, baja productividad, es un ciclo que no, de lo contrario, un ciclo virtuoso. Y los hogares con población de necesidades básicas insatisfechas, total del país de los años 2001 y 2010, vemos, estos son los hogares en el 2001, ha disminuido, y estos son en el 2010. Los hogares con necesidades básicas insatisfechas, o sea, que no alcanzan a cubrir la cantidad de comida, de kilocalorías que tienen que consumir los miembros de la familia, ni a pagar, digamos, los servicios, y qué decir los impuestos que tiene que pagar el hogar, y poder pagar y mandar a los hijos a la escuela, comprarle los útiles, el guardapolvo, los libros, bueno, los elementos, porque los libros se los prestan los colegios, digamos, de bajos recursos, tienen acceso normalmente a bibliografías que les facilitan. Bueno, en definitiva, ha ido mejorando. Y la población también, con necesidades básicas insatisfechas, también ha disminuido. Quiere decir, una mejora entre el 2010 y el 2001. Bueno, acá tenemos una actividad de lectura, que esto lo van a poder ver, se los voy a poner en la plataforma, y que en 2018, comparado, se amplió 20 veces la brecha entre el ingreso de los más ricos del país con los más pobres. Los ingresos per cápita entre los hogares más ricos, un ingreso promedio de 43.783, y los hogares más pobres de 2.371 pesos. La brecha se amplió 15,8 a 18,5 veces, retornando a los valores 2012. Desarrollo económico. Este es un concepto que se refiere al bienestar económico de la población de un país. Y existe, se puede decir que existe desarrollo económico cuando el bienestar económico de la población aumenta durante un largo periodo de tiempo. Los indicadores de desarrollo económico son el PBI real per cápita, indicadores de salud, grado de alfabetización y longevidad, por lo que el desarrollo va más allá del nivel de vida material. Es decir, esto no a favor de que el país no es una empresa. El país no se mide solamente por los resultados económicos, sino también existen indicadores que muestran el desarrollo, el concepto de desarrollo económico, y se refiere al bienestar económico, la teoría del bienestar. Si tomamos en esta curva el ingreso per cápita, dólar por persona, y el índice de salud y educación, la Argentina está en este orden. El índice de salud y equidad está por encima de muchos países africanos y del Asia, del sudeste asiático, y está Argentina está por ahí, está por debajo de Grecia, pero muy cercano, y más elevados están Bélgica, Holanda, los países del primer mundo, Estados Unidos, Canadá. Definimos como el índice de desarrollo humano a un indicador compuesto que combina aritméticamente la cifra del ingreso per cápita
la expectativa de vida de la población, que tiene que ver con el desarrollo económico, la tasa de alfabetismo, la proporción de niños y jóvenes en edad escolar o universitaria que están estudiando, también la cantidad digamos, de la tasa de mortalidad infantil, la tasa, podemos agregar que la cantidad de muertes que se provocan en los chicos recién nacidos, la tasa de nutrición infantil, que también bueno, es un flagelo que nuestra provincia vive. Bueno, hay indicadores que tienen que ver con el bienestar económico. No es solamente, como les reitero, no solamente el PBI real per cápita, lo que mide el desarrollo económico. Bueno, en esta filmina, en esta diapositiva, vemos a ver una pregunta argentina, un caso de estancamiento. Vemos en esta gráfica cuáles son los rangos de ingresos per cápita en dólares del año 2016. Cuando dice dólares de 2016 está todo referido al poder adquisitivo del dólar del año 2016. Y la población de los países ubicados en cada rango de ingresos. Acá tenemos en nuestro país la población de los países ubicados en cada rango de ingresos. La Argentina se encuentra en el lugar 47 del índice de desarrollo humano que fue elaborado por las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, que indica el nivel de vida de sus habitantes. Está en el puesto 119 de 290 países que conforman el ranking Haciendo Negocios, Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. O sea, el 119 no es 190, no es el mejor, es el peor, ¿no? Estamos en 119. O sea, el puesto 85 del ranking de percepción de corrupción del sector público de 280 países médicos. Fíjense en esta gráfica, volviendo a la gráfica, los países más desarrollados, Estados Unidos, Noruega, Irlanda, Singapur, y los menos desarrollados, como India, Filipinas, Marruecos, Sudáfrica, Perú, y nosotros muy cercanos, superando al Brasil, a China, a la Argelia, por debajo del Uruguay, Panamá y Rusia. Bueno. Hacer un descansito de otros 10 minutos y retomamos.